Nos presentamos, mi nombre es Diego Londoño, somos de parte del equipo de la Asociación de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación y el coordinador de evaluación Diego Pureza. En este espacio es un espacio como de reflexión y de cualificación frente al proceso que se lleva a cabo de los DBA, los básicos de aprendizaje, los secundarios, que corresponde de sexto a noveno grado. La agenda que vamos a tener en este espacio es, primero, que vamos a hacer una presentación general de cómo se construyen los DBA, por qué surge lo de los DBA como una propuesta, y después vamos a un momento de en dos grupos. Vamos a hacer una lectura compartida de lo que son la introducción, los derechos básicos de sexto y séptimo y octavo y noveno. Después vamos a llenar como un instrumento donde usted va a tener una posición crítica frente a los DBA, si usted considera que algunos deben salir, cómo deben entrar, o frente a la posición que usted ha hecho frente a ese documento que piensa. Y finalmente vamos a hacer una socialización de esos derechos. ¿Qué se quieren en este espacio en particular como objetivos? Principalmente proporcionar un espacio de análisis conjunto acerca del contenido y de la forma de los derechos básicos de aprendizaje. Y también recibir aportes para la cualificación de derechos básicos y una posible ruta de retroalimentación. Acá le pedimos que sean muy críticos, obviamente, frente a los derechos básicos, pero también muy propositivos. No es solamente intentar todo el palo posible, deben proponer frente a eso, o esos mecanismos que pudiesen potenciar, digamos, el pensamiento matemático. Bueno, este espacio está dado es básicamente para que ustedes como docentes que ya tuvieron una primera encuentro con los derechos básicos de aprendizaje, podamos realizar todos los procesos de observaciones claras. Este es el primer espacio de muchas mesas de trabajo que van a hacer para la retroalimentación. Se van a presentar mesas de trabajo por todo el país, porque sabemos que los derechos básicos de aprendizaje necesitan mucha retroalimentación dentro de su proceso. Este es uno de los primeros espacios. ¿Cómo fue el proceso de construcción inicial? De hecho, se plantearon como 4 etapas específicas. La primera etapa fue una revisión bibliográfica, una revisión de currículos en diferentes partes, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional. Se hizo esa revisión, se hizo un trabajo con los estándares básicos de competencia, mirar qué estándares podrían organizarse. Ustedes saben que están presentados por ciclos. Dentro de los ciclos lo que hicimos dentro del ministerio fue como de identificar puntualmente algunos objetos matemáticos que se pudieran trabajar en cada uno de los grados. Eso es una de las características de los estándares. Se hizo el lanzamiento de los derechos básicos de aprendizaje como primera versión, y de ahí en adelante lo que se va a hacer son unas mesas de trabajo específicamente con los docentes que trabajan en todas las áreas para retroalimentar esos derechos básicos. ¿Todo esto para qué? Para que el próximo año, yo creo que a finales del próximo año ya se esté lanzando una versión un poco más depurada, construida por toda la comunidad académica, que permita que esté más contextualizada a nivel nacional y que permita a los docentes poder trabajar y realizar todas las acciones específicas en el aula o relacionadas con la planeación. Los derechos básicos son una iniciativa desde lo que busca es una iniciativa que está, digamos, orientada desde los lineamientos, desde articular y con los estándares, en la articulación entre, digamos, esos dos elementos. ¿Cómo se ve desde el ministerio, digamos, la articulación? Dentro de los lineamientos, un apartado dice reconocer que existe un núcleo de conocimientos matemáticos básicos que debe dominar todo ciudadano. Es decir, las competencias, formar matemáticamente competente no es desconocer que hay unos conocimientos puntuales. Es decir, si usted es competente jugando básquetbol, usted debe saber las reglas de básquetbol, porque solo pelotear la pelota no es ser competente en básquetbol como tal. Entonces, ¿qué es lo que se quería? Cuando teníamos la experiencia de la región, veíamos que los profesores de primaria particularmente se les hacía muy difícil la planeación. Una maestra de primero, por ejemplo, decía, es que el primero es muy difícil, porque llegas de preescolar y entonces primero termina ese proceso. Entonces, digamos, en matemáticas no aborda ningún contenido como tal. Llega al grado segundo y decían que por esa de bandera, por la reunión de padres, por diferentes elementos, no podrían abordar algunos elementos. Entonces dejan la responsabilidad al profesor de tercero, porque así está el estándar, a terminar tercero. Entonces, ¿cuál es la solicitud de muchos maestros?
que se da un alcance grado a grado. Es por eso, de hecho, los DBA es más que lo que hace es especificar esos contenidos por grado que se pueden dar y que cada maestro se haga responsable, digamos, de esos contenidos como tal. Obviamente el nombre de derecho no es el derecho constitucional que es demandable, sino es el derecho, un derecho simbólico donde se le garantiza que él tenga ese alcance, digamos, de ese estándar en un grado particular. Desde los estándares y sobre todo desde los lineamientos. Por ejemplo, nosotros miramos lineamientos en el 98. ¿Qué características tienen los lineamientos? Para nosotros los docentes de matemáticas, ¿qué significan los lineamientos? Son unas orientaciones de cómo se tiene que abordar el área de matemáticas, Más puntual no puede ser. Toda la parte didáctica, todo el fundamento que se tiene. ¿Y los estándares qué serían entonces? Pues sí, lo vamos a tomar en términos de contenidos. Bueno, son habla sobre unos procesos específicos de objetos matemáticos en el aula, donde yo tengo que hacer como docente la articulación entre los procesos didácticos y esos objetos para poderlos implementar en el aula. Funciona de esa manera. Por eso ya que cuando decía acá, es que reconocer que existe un núcleo de conocimientos. Cuando nosotros hablamos de los derechos básicos de aprendizaje, eso es indiscutible que son contenidos. O sea, ¿sí? Son netamente contenidos. Pero son contenidos que nos dan base precisamente para establecer y bajar un poco más los estándares en términos más puntuales. El proceso didáctico ya lo tendría que hacer el docente en el aula para poder trabajar esas características. ¿Qué queremos nosotros acá? Pronunciar o tener unos referentes comunes, y eso está establecido en los estándares básicos de competencia. Pero en ese aspecto específico, los derechos básicos serían contenidos como referentes comunes, ¿sí? Y esa es una de las discusiones que se han generado a partir del ministerio. Nos centramos en contenidos y específicamente este primer paso fueron contenidos, netamente contenidos matemáticos. Pero son contenidos que tienen unas relaciones específicas, no son contenidos aislados. Muchos de esos contenidos sí tienen relación con los estándares y una relación netamente directa. Por ejemplo, lo que nosotros pusimos acá es, hay algunos, de hecho se presentan todos los derechos básicos, salen de los estándares básicos de competencia. Clasifico, organizo datos de acuerdo a cualidades, atributos, y nosotros mostramos acá cómo a partir del grado primero, segundo y tercero se generan unos ejemplos que se relacionan directamente con un estándar. Hay que recordar que un estándar no se trabaja directamente en un solo grado, ¿no? Eso es lineal, se trabaja de manera continua, un solo estándar me permite a mí hacer diferentes procesos de profundización. Entonces sí hay una relación tanto con los derechos básicos de aprendizaje y los estándares como su nivel de complejidad. Eso es una de las cosas que se quisieron trabajar, señor. Bueno, es verdad. Entonces, con base en ese estándar, ¿cómo que planteado ese deber para ese estándar? Tenemos, clasifico, organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos en la presentación de tablas, pensamiento aleatorio. ¿Qué dice el de grado primero, el derecho básico 5? Hay una cosa que hay que recordar, están enumerados, no quiere decir que sea el primer derecho básico que yo trabaje en la clase, o sea, puede ser, no están directamente organizados de manera lineal. ¿Qué dice? Reconoce características en objetos, como color, tamaño, longitud, edad, deporte, peso, y los clasifica a partir de estas particularidades. Por ejemplo, se le dan muchos juguetes y varias cajas y tiene que el niño separarlos por los objetos y hacer clasificación. ¿Qué dice acá? Clasifico y organizo de acuerdo a cualidades y atributos. Miremos el segundo de complejidad, grado segundo. Representa de forma gráfica grupos de objetos de acuerdo con cierta característica. Están los objetos, está una representación icónica y con esa representación hace un conteo con unas características y atributos comunes. ¿Me ibas a decir algo? Una pregunta. Usted dice que los estándares, algunos se basan para el DBA, ¿sí? Sí. Otros no. Entonces, los estándares pasarían al segundo nivel y
¿Y los derechos básicos de aprendizaje que harían como primario? Gracias. Esa pregunta es importante. Ni uno es primero ni el otro. No, más bien, los derechos básicos no son lo primordial. Lo primordial siempre son los estándares. Cuando nosotros hablamos de derechos básicos de aprendizaje, hablamos como una herramienta que se le da al docente para que pueda revisar, complementar, porque es que los derechos no pueden ser el currículum. Y ha pasado, y ayer hablamos con los profes, donde uno va a región y los rectores les dicen a los profesores, miren, le llegó esto es lo que ahora ustedes tienen que aprender, y eso es falso. Con esto ustedes tendrían que revisar su currículo, poder reorientarlo y alimentarlo con esto, no volver esto su currículo. Por eso no pueden ser lo primordial, siempre van a estar por encima de los estándares. ¿Sí? Y el último, que es interpreta y representa datos de diferentes maneras. Entonces ya tenemos una, pero si se dan cuenta, pasa como hay unos niveles de complejidad diferente para el desarrollo a partir de un solo estándar, que es como debería estar planteado. Es que son los derechos básicos, constituyen una propuesta de un conjunto de saberes, es decir, no es, eso es importante tener, es una propuesta más conceptual, es decir, no está enfocado, digamos, como los estándares que dice el desarrollo de ser competente, sino que explicita esos saberes que grado a grado se deben trabajar. Obviamente es una interpretación que hace un equipo, así como la malla de IPES, ustedes por ejemplo pusieron la caja del siempre día de, ¿la recibieron? Sí. En la caja del siempre día venía la malla evaluativa del IPES, que era la especificación que yo. Eso es también de referencia. Eso es una interpretación que hace el IPES de lo que es posible evaluar escritamente. Recordemos que el IPES no puede evaluar con todo. Hay un estándar que habla de nuestra calculadora y ese no puede evaluar, por ejemplo, una prueba escrita. Si fuera lenguaje, ellos tienen oralidad, la oralidad no se puede evaluar de manera escrita. Entonces, los DBA es otra interpretación que se hace de los estándares, pero con la intención de explicitar esos saberes que se deben grado a grado en particular. Totalmente contenido. Vamos, totalmente contenido. Es una interpretación. Lo que se espera es que los docentes, digamos, el docente, lo que haga es que coja su malla curricular, coja los DBA y haga, digamos, ese cruce, digamos, de qué elementos les pueden servir o no servir. Dicen, los DBA son una herramienta y como herramienta es el docente quien le da el uso. ¿Los DBA encierran toda la temática o es algo esencial que hay ahí? Te pregunto porque tengo dudas y necesito aclararla porque sé que de muchos de mis compañeros también tienen dudas. ¿Cierran la temática? O sea, Sí, yo te entiendo la pregunta. Los DBA, o sea, cuando uno trabaja en el aula, o sea, Jerry y yo fuimos profesores de aula y tuvimos como esa misma discusión con respecto a qué debería ser el DBA para el profesor, o en ese caso para el establecimiento educativo. No es lo esencial, ni es lo que se debería trabajar estrictamente en el aula, pero sí es un punto de partida para construir lo que está alrededor. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, ahí hay unos ejemplos de proporcionalidad, pero eso no quiere decir que esos sean los únicos ejemplos de proporcionalidad, ni que alrededor hayan otros procesos específicos de la proporcionalidad que se puedan trabajar en el aula. Entonces yo sí voy a coger, vámonos con este ejemplo, si yo voy a coger por ejemplo reconoce características y para trabajar estadística y porque solamente el DBA me dice trabaje esto, yo me voy a centrar en esto. Este es un punto de partida para trabajar pensamiento aleatorio. Pero hay muchas otras actividades rodeando esta que yo hago como docente en el aula que pueden alimentar este proceso. Entonces no quiere decir que solamente los 15 que hay en primaria, que hay en segundo o en tercero o en el grado que sea, son los 15 que yo tengo que trabajar en el aula. Los puedo complementar. ¿Sí? Una pregunta, en la construcción de esos derechos básicos de la aprendizaje en matemáticas, siendo las matemáticas un lenguaje y una herramienta para darle soporte a saberes, por ejemplo, de ciencias naturales, ¿ustedes pensaron en eso? Porque yo soy profesor de ciencias naturales, yo siempre he tenido esa inquietud con mis compañeros de matemáticas, que no dan una matemática, a mí me toca enseñar matemáticas, siendo profesor y profesor de química, porque no trabajan nada de lo que yo necesito. Yo necesito mucho pensamiento proporcional. Nada, eso no le hacen en las clases que tienen. Yo necesito modelación, ¿sí? Representar los modelos matemáticos, problemas de química, nada, flojos en eso. ¿Sí? Pues yo termino dando la matemática que necesito para
Y ahora me gustaron los derechos básicos de aprendizaje porque me dije, mira, aquí está lo que ustedes me enseñan y yo tengo que crear. Yo tengo que crear mucho magnitudes, conceptos de magnitudes, crear mucho, esos conceptos como logaritmos me toca darlos a mí. Resolver una ecuación cuadrática me ha tocado a mí, ¿sí? Porque parece que los matemáticos están metidos en su lenguaje y en su mundo y no muchas veces, pues, no son muchos habitualmente, y más ahora pues que los profesores, hace muchos años, el profesor de matemáticas daba física, entonces había como un conocimiento más práctico de matemáticas, ¿sí? Pues ahora ya no. Entonces yo siempre he tenido en mi experiencia docente ese problema con el razonamiento cuantitativo aplicado a la ciencia, es decir, no se da la transversalidad, mejor dicho. Entonces termina uno siendo, no solamente matemáticas, enseñando también en lenguaje. Porque yo necesito trabajar en la ciencia mucho los premios y los estudiantes llegan y no saben qué significa. Es el lenguaje de la ciencia. Entonces, para mí la matemática es un lenguaje que yo necesito, además del lenguaje común, de la comunicación. Entonces, me gustó parte de los derechos de aprendizaje, lo que he estudiado, porque sí están, los pensamientos proporcionales están en algunas partes. Y es una cosa que en el tamaño cultural en el colegio o se pasa muy rápido por ahí o no se profundiza, como se dio un nivel, pero no se sigue profundizando en niveles superiores. Entonces, luego retomo la pregunta, ¿alguna vez han considerado la relación de esas matemáticas con otras áreas? Cuando se construyeron, voy a ser sincero, cuando se construyeron no, pero nosotros sí sabemos que hay una articulación directa, y sobre todo para física, para química, incluso para sociales, en el proceso de geometría, ¿sí? Pero en este primer momento lo que hicimos nosotros es centrarnos en aspectos específicos de objetos matemáticos que serían fundamentales que un niño aprendiera. No quiere decir que sean los únicos, por eso que se llaman los, pues, no sé el nombre, derechos básicos de aprendizaje, pero sería como algo fundamental que el niño como mínimo, ¿sí?, debería saber cuando sale de un establecimiento educativo. Pero la articulación precisamente con las otras áreas, no, esa sería una muy buena observación que el profe nos dejara, cómo podemos hacer la articulación y por ejemplo que hayan ejemplos específicos de articulación con otras áreas. Porque no hay algunos. Profe, ya les doy la palabra. Pues lo que pienso y lo que he visto es con los derechos básicos de aprendizaje también es que esté unificado. El niño al moverse de un lado a otro no tenga el problema de que no ha visto ciertos temas que ya lo están viendo en nuestro lado, ¿no? Entonces que por lo menos todos estemos hablando como el mismo idioma. Sí, esa es una de las cosas. No, se hablaba de. No, es que hay una discusión muy grande con respecto a eso. Yo hablaba ayer con el grupo de docentes que estuvieron ayer y yo les decía, para mí personalmente, para mí esta no es opinión del ministerio, es personal, mía. A mí es inconcebible que un niño que está en un municipio, en una cabecera rural, en un municipio, en una vereda, no pueda aprender o no se le pueda garantizar lo mismo que aprende un niño en la ciudad, ¿sí? Simplemente por acceso. Y entonces muchas veces las discusiones se escudan en el contexto, pero es que uno puede contextualizar esos procesos, esos objetos matemáticos, ¿sí? Entonces de pronto es un poco esa discusión. Sí se pretende como no unificar todo el proceso de objetos, pero sí que al terminar su etapa escolar el niño tenga unos conocimientos específicos y lo que tú dices, si se va a trasladar de un lado a otro, no tenga ese inconveniente. ¿Profe? Un poco en base a lo que dice la señora mi pregunta, porque yo antes de venir para acá estuve averiguando acerca de eso con un profesor que ayudó a hacer los estándares y quizá un poco eso de los DBA. Entonces sí sería bueno que todos los departamentos, porque igual esto ya es aplicado a nivel nacional, de que se mirara eso, que no es que el DBA va a ser lo esencial y que lo otro pasa al segundo nivel, que ya no se van a utilizar los estándares ni nada de eso. O sino que es un complemento que también, y que eso no es lo único que se va a dar, porque ahí digo yo que hay como una concesión en ciertas personas, digamos así, que no tienen la claridad, que eso es lo primero, que eso es lo que voy a dar, porque ahí faltan muchos temas que uno como matemático debería de dar.
Eso sí es una dificultad que hemos tenido nosotros y ha sido, aunque sabemos que hemos hecho un proceso de difusión de los derechos básicos de lo que es, lo que no es y no, cómo no se puede convertir, sabemos que sí nos falta más, y esos son procesos de difusión de las acciones de lo que es los Porque derechos yo básicos. creía que ya no iban los estándares, que No, los iban estándares, a de hecho llegar. los estándares es el proceso, es lo que La base. es la base, la base de todo el proceso que se está construyendo. Bien, si los DBA son contenidos, ¿cierto? Con actividades específicas y concretas sobre lo que los niños deben aprender, y surgen o nacen de los estándares, digamos, se desprenden de ahí, pero si el estándar es proceso y el estándar es mucho más amplio, los DBA que tenemos actualmente no alcanzarían a cubrir todos esos estándares. Entonces la pregunta es, ¿el Ministerio ha pensado hacer una nueva versión 2016-2017 que complemente y alcance como a cubrir todos los estándares, o es una labor que tiene que ir haciendo el maestro desde ahora proponiendo sus propios DBAs a partir de los estándares que no están en los derechos básicos? Si nosotros hacemos eso con todos los estándares, estamos haciendo un currículum, prácticamente. En esencia eso se va a convertir en una malla curricular, una cosa de contenidos, y pues yo creo que la idea no es esa. La idea es decirle al docente, estos son aspectos puntuales de lo que el niño debería salir con algún tipo de conocimiento relacionado con esto. Con todo y con el ya. Lo que pasa es que esto va muy articulado, por ejemplo, al PEI del establecimiento educativo, porque los colegios que tienen énfasis en agronomía se van a centrar en esto, aplicándolo a ese proceso. Entonces ahí yo creo que ya nos meteríamos en un proceso de... Pero escúchame, el problema es con los docentes, por ejemplo yo lo veo en las entidades territoriales. Hay docentes que no consultan la página, docentes que están tan retirados que no se capacitan, que no pueden salir a eventos como este, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mensaje que ellos actualmente tienen en su imaginario es que ellos van a seguir trabajando en los DBA. Se están olvidando del estándar como esa génesis de los DBA y están apegados a que lo que vamos a hacer de ahora en adelante son los DBA, porque es muy sencillo. Muchos dijeron que incluso esa es la receta que los maestros habían esperado durante años que el Ministerio publicara para que ellos tengan ya, mejor dicho, algo que hacer paso a paso y que no tengan que tomarse el trabajo de pensar, interpretar, digerir un documento como si lo se tiene que hacer con los estándares. Entonces, ¿qué estrategia el Ministerio tiene también para que esos docentes que tienen ese imaginario, que prácticamente lo van a convertir en un paradigma, como lo convirtieron en algún momento con los lineamientos y con los estándares, logremos como que romper esa mirada, porque es muy difícil? Ahí yo te puedo responder en términos, pero tú sabrías más de la región, que en este caso sería Chocó, y es el programa Todos Aprender. Porque yo diría, y se supone que el trabajo que está haciendo el programa Todos Aprender es hacer formación con los docentes en este término. Eso es uno de los puntos, hay muchos más puntos, pero se está trabajando con los derechos básicos de aprendizaje, sobre todo en los colegios que están focalizados. Desde el Ministerio nosotros tenemos unas regiones específicamente focalizadas. El trabajo que se ha centrado específicamente en esos establecimientos educativos es ese trabajo con los derechos básicos de aprendizaje. Pero realmente, más allá de los otros establecimientos que no podemos alcanzar nosotros, no te podría dar esa respuesta. Lo que quería es entrar a evaluar cómo, a partir de esos acompañamientos que nosotros hemos hecho, efectivamente se está pudiendo, se puede y se hizo bien la labor en términos de comunicarle al docente realmente qué es lo que se quiere con los derechos básicos y cómo no lo puede interpretar. Porque creo que eso es lo que tú me estás diciendo, la interpretación específica que se tiene de los derechos básicos de aprendizaje. ¿El profe iba a hablar? Sí. El profe iba. Pues, dos preguntas. ¿Valdría no decir básico de no derecho mínimo de aprendizaje? Lo que pasa es que me decía, mira, la palabra mínimo me la explicó muy bien una subdirectora que estuvo ahí, y creo que me hizo visualizar muy bien qué se entiende por básico y qué se entiende por mínimo. Y me dijo, usted cuando se viste de una forma básica, ¿qué tiene?
pantalón, una camisa, unos zapatos, algo que sea presentable. Usted cuando tiene mínimo de ropa que tiene, su ropa interior, y hay una diferencia grande. Que si nosotros hablamos de lo mínimo que debe aprender un niño, suma, resta, multiplicación, división, sería lo mínimo, como aprender a leer. ¿Sí? La pregunta 2 es, ¿esto debe estar contemplado en una primera instancia para matemáticas o para... ¿Cuál es la misión del Ministerio de Educación? ¿Dónde va a ser ofrecido? Se tiene matemáticas y lenguaje porque los focos de los procesos específicos para ha sido matemáticas y lenguaje, pero se tiene destinado, si se puede ampliar a ciencias, no sabría decirle de las otras áreas, porque si nosotros hablamos por ejemplo de filosofía, hay unas orientaciones específicas de filosofía, no hay estándares, no hay estándares hay orientaciones para educación física, para filosofía, para artes, sí, para las otras áreas no sabría decirle en este momento, pero el foco de todos los programas está matemáticas y lenguaje, pero yo sí le puedo garantizar que esas dos impactan el resto, que era lo que estaba diciendo el profe y dio un ejemplo clarísimo. ¿Sí? ¿Iba, profe? Bueno, comparto plenamente lo que está manifestando la profesora en Armenia, vengo de Armenia, mi nombre es Luis Gonzaga. Tuvimos la misma discusión y es que muchos maestros consideran que listo, que ya está la tarea hecha. Entonces es como hacer hincapié en la necesidad de que el ministerio tiene que clarificar. Y lo otro, hay ejercicios, usted planteaba generar como un ambiente crítico y hay ejercicios que también hay que tener mucho cuidado a la hora de abordarlos. Entonces, por ejemplo, mire el lenguaje, en grado primero, volvemos otra vez a la palabra. Perdón, volvemos a la letra. Cuando los lineamientos del lenguaje dicen que cuando los niños van a adquirir la lectura y la escritura, el código no puede ser el punto de partida, tiene que ser el punto de llegada. Eso significa que yo tengo que partir de la palabra, de la oración, de algo significativo para el niño, del contexto. Y él por allá finalizando ese proceso, bueno, digamos que no finalizando ese proceso, cuando ya ha adquirido esa habilidad de leer y escribir, ya podrá identificar que esa es la M, porque en últimas eso no nos interesa. Entonces uno nota que se ha venido como perdiendo ese enfoque funcional de la lengua con los DBA. Entonces es algo que no solamente que sea lo mismo, sino que hay ejercicios que lo cuestionan ahora. Y entonces uno dice, bueno, usted lo plantea ahora, es los mismos lineamientos del lenguaje que están muy bien pensados. No, profe, que pena lo interrumpo, es matemáticas. Acá estamos hablando de matemáticas. Yo no le puedo defender, no le puedo justificar porque es matemáticas. Sé que en el lenguaje hay unas dificultades específicas porque hay un choque de teoría entre lineamientos y lo que se plantea, pero más allá de eso no le podría justificar. Pero sí, lo que sí le puedo decir es que es por eso que se van a hacer las mesas, porque uno no puede, y el ministerio específicamente no puede hacer lanzamiento de procesos oficiales en términos si no se hacen mesas de retroalimentación. Y otra cosa que sería muy importante cuando analizamos este documento es que uno tampoco logra dar bibliografía, ¿sí? Por ejemplo, estos conocimientos de volver a, porque bueno, puede que tenga la razón y todo el lineamiento de este tema, y a dónde, desde qué teorías o desde qué autores están parando para decir que otra vez es la letra que es la palabra. Pero esa observación sí me gustaría que ahorita la hicieran en el proceso. Sí, teórica. Terminamos con esto, adelantamos y nos centramos en... Es que después lo que planteaban los compañeros, yo pienso que lo que se empezó a hacer para dar esa aclaración de qué son los derechos básicos de aprendizaje es esta pedagogía, pero a través de las mesas de trabajo que dice la implementación. Porque yo ya oía, por ejemplo, esto en el colegio, ¿no? O allá en las reuniones donde yo vengo, interpretación, Colombia es un país de desnivel. Entonces, ya estaban ¿País de qué, profe? desnivel, que producen más abogados que cualquier otra cosa. Sí. Entonces, ya lo veía uno y en los colegios se metió esa mentalidad también de los escuelas para todo. Entonces, ya le veía yo a un rector que si no se cumplía eso, era sustituir de la gran profesor. Ya estaban dándole esa interpretación, ¿sí? Y los docentes, ¿no? Oía un docente y dice, bueno, pero ¿qué diablos hizo la facturación? Entonces ya no vamos a enseñar tal y tal cosa, ¿no?
Entonces, es la claridad que necesitan los docentes. Ahora, hay también un debate donde decía, mire, pues yo no soy del área, pero sí tiene que darse un debate entre los matemáticos de para qué tales estándares competidos. Yo lo veía, por ejemplo, una vez en una revista de matemáticas, que todo lo que conoce matemáticas, que un matemático de mucha reputación decía que las identidades trigonométricas eran para los clubes de matemáticas. ¿Sí? Yo dije, pues yo veo que no se gastan medio año en los colegios. ¿Sí? Entonces, y ciertos temas que uno ve como docente de ciencias que se da en matemáticas, que uno los ve relevantes. ¿Sí? Yo veo eso totalmente relevante para la vida práctica y como herramienta para otra materia. No sé qué hace esto, qué función tiene, ¿sí? Entonces, siendo la matemática soporte de todo, ¿no? Yo sí veo en los derechos de la paz, yo comparto todo el concepto que hay, porque a mí me parece que sí es lo básico que se debe saber para todo, para la vida cotidiana, para hacer apoyo en otras carreras, ¿no? Entonces, pienso que se necesita esa pedagogía, ¿no? Y esa aclaración, ¿no? Y que pues están los deberes básicos de la universidad con respecto a lo que vienen manejando los profesores de matemáticas. ¿Qué son? Estos derechos están organizados grado a grado, tanto para matemática como para lenguaje, a diferencia de estándares que van por grupos de grados. ¿Qué no viene siendo los derechos básicos? No son un reemplazo de los estándares, es decir, se ha tratado de difundir como eso, que digamos de las preocupaciones que se tienen en este momento, o las preocupaciones que se le han dado, que están reemplazando, no son el reemplazo de los estándares, no son de uso exclusivo de docentes y estudiantes, porque sabemos que el documento llegó a toda la comunidad educativa, llegó tanto a padres de familia, se difundió por medio del espectador, tiempo. No son un plan de estudios, porque digamos que es el docente quien debe construir el plan de estudio. Bien, una interpretación de los derechos básicos es que creen que le ha quitado la tarea al docente hacer ese análisis. Es decir, quien construye el plan de estudios es el estudiante. Usted en el plan de estudios tiene una visión de estudiante que el PE no está construyendo, tiene un estudiante con esas características. Los DBA no están pensados en esa visión que tiene el PE en particular de cada colegio, sino que es el maestro que lo construye. Los DBA son una herramienta para que usted pueda aportarle a ese plan de estudio. No son su malla curricular, tampoco es una lista para ordenar de manera secuencial. Recuerden que el primer DBA, después el segundo, usted se puede mover entre ellos. Usted dice que entre los grados se puede mover y no son criterios de promoción. Recordemos que el decreto 1290 establece que dice que de promoción no está en términos de contenido, sino en términos de una formación personal, cognitiva, es decir, tiene otros aspectos que van más allá de los conceptos. Una pregunta ahí. O sea, que eso quiere decir que no un docente va a seguir esta secuencia en una temática, digamos, que sea decente. No es que él va a seguir esa secuencia, sino que eso va a ser base para que él desarrolle su plan. Claro, y lo que hace es tomar elementos de los DBA, porque pueda que un docente, de acuerdo, digamos, a su malla curricular, no use un DBA, pueda que otros sí lo use todos, que use de otros grados. O sea, lo que no se quiere es que llegue el docente y diga, bueno niños, hoy vamos a trabajar el DBA número 1. Sí. Y en la siguiente clase hoy vamos a trabajar el DBA número 2. Eso no es secuencial. De todas maneras es preocupante. A mí sí me gustaría obtener esa información. ¿Por qué? Porque a veces hay docentes que en la preparación de digamos, de su clase o de algo no saben lo básico que van los estándares y todo eso. Y entonces, ahora que surge todo esto, claro, sí. Eso, es preocupante y para mí. Sí, obviamente hay digamos, un choque, digamos, entre qué pasa con la formación de los docentes. ¿Qué es lo que pasa? Porque algunos docentes salen licenciados, por ejemplo, los de primaria, que son licenciados en educación básica y no tienen una línea particular, muchas veces salen al aula y no tienen esos elementos para hacer esas interpretaciones. En el documento que usted tiene de los estándares, en la introducción dice eso, no los puede abordar de esta manera, esa información que en la introducción está. El problema es que muchos docentes lo han leído, pero si hay un problema, ¿qué pasa con los sujetos que están siendo formados como licenciados y no están haciendo ese análisis para decir no los tomo o si los tomo? Porque muchos están tomando ciegamente, pero ciegamente con una mala interpretación. Entonces, ¿qué son los derechos básicos de aprendizaje? Si son un complemento de los IBC. Para personal, para mí es una interpretación, porque puede que otra persona diga, no, esos son, digamos, también específicamente otros conocimientos que se necesitan, pero es una primera interpretación y más que los derechos básicos, decía un maestro,
por lo menos abrió la discusión de hablar de currículo y de aula. No hablan del currículo que hablamos en universidades, sino lo que pasa en el aula. Porque muchos establecimientos tienen un PEI que los construyó un agente externo que le pagó, digamos, en su entonces el rector, o muchos ni siquiera inician años y vamos a ver estos contenidos, pero no han pensado en una formación como sujeto que apunte a eso. Sí son la primera versión para iniciar o conversar y generar una construcción colectiva, y vamos a conversar, por lo menos nos ha movido el piso este documento. Son un punto de partida para apropiaciones de los planes de estudio, las mallas curriculares, y son una propuesta de ruta para alcanzar la meta de mejoramiento anual, que recuerden que el día del UNICE se espera que los estudiantes puedan contribuir a eso. Escenarios donde se ha reflexionado para los DBA. Un espacio que se ha tenido es el Siempre Día E, que es una estrategia del Ministerio, donde, digamos, le ha dado algunos elementos y herramientas a los establecimientos para que empiece a discutir. Por ejemplo, desde el Ministerio estamos acompañando 150 establecimientos desde el Ministerio, funcionarios. También está por parte del PTA, que son 4.000 establecimientos educativos. Hay otras estrategias, es decir, donde se dice estos son los DBA, pero también critíquenlos, apórtenlos, a ver cómo lo están abordando. Otro espacio es la red maestros. Usted entra a Colombia Aprende y puede ir tanto a Siempre DBA como Colombia Aprende. En red maestros todo el mes de septiembre hubo un foro abierto frente a los DBA. Todo el mes de septiembre hubo un foro abierto. Creo que aún sigue abierto para que se discuta, para que pregunten sobre los DBA. Está Leer mi cuento, están creando unas secuencias didácticas de cómo se pueden implementar esos DBA en el aula, y está el programa Todos Aprender, que digamos que es un programa pionero del Ministerio, donde también está llevando, digamos, a discusiones a los establecimientos educativos. ¿Qué se quiere con los DBA? Finalmente, garantizar que los niños, niñas, jóvenes de nuestro país pueden tener unos aprendizajes básicos como un derecho de todos y todas, una educación de calidad, lo que se espera. Ya pues, digamos, con esta información llegamos al segundo momento de nuestra agenda, que es una lectura compartida. Queremos que se separen dos grupos. Un grupo que trabaja en los DBA de sexto y séptimo, y otro octavo y noveno. Entonces, sexto y séptimo se hace acá, y octavo y noveno acá, se separen en matemáticas. ¿Y qué van a hacer? Los grupos van a leer la introducción en conjunto sexto y séptimo, y van a leer los DBA sexto y séptimo. Y el grupo de acá lee la introducción en grupo y los DBA de octavo y noveno. Y a partir de eso le vamos a explicar que nos tienen el siguiente formato. Pues si quieren nos organizamos, profes, los invito a que no. ¿Hay profes de sexto, séptimo o van a... Sexto y séptimo acá. Van a leer la introducción. A cada uno se les dio en altura, se les dio los DBA, a todos se les dio DBA en altura. Entonces van a leer la introducción y acá sexto y séptimo, ¿cierto? Yo sé que no lo dio en altura, pero... Okay. Y octavo y noveno. Y en el instrumento que van a diligenciar, octavo y noveno. Ese es el instrumento. Le pedimos por favor que lleven el encabezado, que es el número de personas, el grupo de grados que van a analizar, y el formato está dividido en 5 momentos. El primer momento, ustedes van a escribir, por ejemplo, qué DBAs no se deben incluirse. Yo sacaría estos DBA de ahí, el 1.1. Y el 1.2, el nuevo DBA que usted incluye en el instrumento que usted propone y cuál debe ser cambiado. En cada uno tenemos como una pequeña justificación frente a eso y una propuesta. En el segundo punto es de los ejemplos, porque recuerden que están el DBA y siempre se hace un ejemplo. Un ejemplo como es, se trata de cómo ejemplificar. Entonces, ¿cuál de esos ejemplos se destaca? Después el instrumento le está pidiendo cuál puede cambiarse. Y sobre cómo se comunican esos DBA, como sobre su coherencia, se pide que cuál de esos se identifique cuál está mejor estructurado, cuál puede cambiarse su estructura,
y cuál de esos no presenta claridad. Y el cuarto y el quinto punto es que pedimos que lo llenen, que ya es una encuesta que le está haciendo frente al uso de los DBA. Yo les entregué varios, pero sí, uno por grupo. Tengo una pregunta, profe. Profes, ya son las 3 de la tarde, entonces los invitamos a que vamos cerrando, no entreguen la hoja, igual siguen espacios abiertos para seguir la discusión. Está la red de maestros, donde está el foro abierto todavía. El ministerio que está yendo a los 300 por medio del PTA, algunos colegios localizados. Sabemos que el ministerio también está usando la planta, entonces también puse esos espacios para discutir los DBA, para que nosotros también seamos críticos, pero también a la vez propositivos. Muchas gracias. Por favor, la hoja para llegar. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Ya está. Gracias. Ay, No, no, si pero está. vieron. Pero mire esta encuesta, por No, favor. ese libro que ya prestaste. ¿Ese es de quién? Tú lo tienes. Ya se encuesta, por favor. Yo miraba allá en el libro. Sácale el libro. Encuesta, por favor. A la manera por dentro de uno, la manera se fue por allá. Pero ¿y eso no veían pues? Todo. Sí, ya, pero- No, mentira, una amiga porque no se me dijo que. Ah, Profe, pero- no. Siento que fue Gracias. Ya. Ya tienes tarea, ¿no? Ya. Y yo dije a la profesora que como ella olvidó las matemáticas, pero nunca tuvo muy buen acercamiento a ella. Entonces, la tarea es que se ponga a estudiar todo. Pero chévere, o sea, gusta, con un buen maestro, ¿no? Así que para entender. Imagínate tú, y después a todos tus maestros, a todos. Y a mí lo que les digo, los indicadores me encantan. Todo lo entiendo, los indicadores y los profesores. O sea, que pero quieres poner una entender función, fácilmente. poner una Sí, porque ese es un tema que a muchos nos cuesta trabajar. hasta ahí llego. Gracias por las fotos, ya llegan. Pero a ti solamente, regálame aquí tú, porque es que a veces tú no. Regálame Pero tu tú siempre celular. se quiere conectar porque el caché. Sí, pero no. Tenemos con el WhatsApp. Gracias. Voy a dar aquí el nombre y el número de celular. Saberlo completo es muy importante. Yo para que decían ahí en la introducción de la nacionalidad. No sabe. Es que más, de hasta formulado, que construye, está formulado. Pero no te molestes, se etiqueta la fecha del programa. Préstame un momentico, por favor. No, es que mire. Y uno lo hace como docente, porque yo también lo hice cuando trabajé en primaria. Pero póngale un pelado, una representación de un triángulo y cámbiale la forma. Usted mata al pelado. Y ya no le va a reconocer. Róteselo. Recorte uno y empiece a rotar y
No, pero ahí está como en el profesor que no da como lo básico, porque hay profesores que dentro de una figura le meten un poco el triángulo, lo ponen a analizar el problema y todo eso. Digamos pues que ciertos profesores de la primaria no se basan en darle problema y todo eso, porque lo ven para ellos como complejo, para ellos. Pero sí deberían de hacerlo a la primaria para que el niño se vaya despertando en este conocimiento y cuando venga a la secundaria ya tenga eso. Claro, pero eso es algo que voy. Esa parte de los derechos básicos, por eso toca mirarlos muy bien en términos de docente. Porque sí siempre van a presentar un tipo de representación. Y va a ser común ese tipo de representación. Y yo como docente tengo que buscar la forma de mirar. No solamente sea esa, poder trabajar lo que está diciendo ahí, pero poder interpretarlo de otra forma. Ah, bueno, pues ¿en cuántos? Para mí, porque se habla que las fracciones se dividen exactamente y yo no veo una división exactamente. Yo les hago esto es como un complemento de fracción de la o sea, para ver si es un punto más puntual, ya sigamos hablando de la abajo el precio en el 2 ya me habla de personalidad directa en verso. Y ahí ya está viendo entonces la teatro. El séptimo ya no. Sí, ya empezaron a ver. Dios, ya estuvo. No, que estoy bien. Ya se los pasan, se demoran 5 minutos. No, la que usted es como. Esta sería un módulo. Vamos a subir a todos acá. Salimos bien, vamos a agarrar los amigos, claro, hermano. Listo, chao. Generalmente las cosas, claro, que uno ya no vino, ¿sí? Pero entonces ya lo que se ve es la necesidad de hacer una especie de entero, que nosotros estamos acostumbrados a manejar de las 11 estados, ¿sí? Esta mañana cuando yo les quedaba el profesor, entonces ahí se acercaba de una vez también a la función lineales cuadráticas sin definir la función, ¿sí? Pero ya el muchacho le va a pagar ahí. Sí, ahora me estoy pensando de matemáticas. Por ejemplo, yo veo aquí una combinación de tres cosas. Por ejemplo, lo que es geometría, la parte de álgebra. No sé si estás ahí. Por ejemplo, en matemáticas, ¿qué opinas sobre eso? Si se da primero una cosa, luego la otra, o cómo van convirtiendo eso. Yo lo primero que veo, yo soy muy feliz. Yo lo primero que veo espacio